Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Espero que la paz de Dios esté sobre cada una de sus vidas. Gracias por conectarse, gracias por sacar de su tiempo para poder escuchar de esta serie de enseñanzas que hemos venido haciendo durante este mes. Hemos venido hablando de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Han sido varias series, han sido, nuestro amado pastor, Andreita, Gavita, han hablado de diferentes cosas que nosotros debemos como creyentes, como cristianos, debemos de tener muy presente que tenemos que hacer como un checklist, como una lista de qué cosas nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros aún en la iglesia seguimos haciendo. Hay cosas que nosotros seguimos, aún estando en la iglesia, seguimos practicando. Y la razón por la cual nosotros hemos decidido, o el pastor ha decidido, que esto se haga es porque en la iglesia, aún dentro del discipulado, dentro de los que estamos sirviendo, dentro de todo, hay personas que aún siguen con todas estas cosas. Entonces, la razón es para que nos hagamos un autoexamen, que nos hagamos una evaluación de qué cosas nosotros estamos haciendo y estamos pasando por alto. Entonces, por eso en esta noche, yo hoy quiero hablarles no de las obras de la carne, sino tres cosas en específicas que posee la carne. Como ya hemos visto y hemos visto en otras enseñanzas, que la palabra del Señor nos enseña que hay cosas que nosotros hacemos porque nuestra carne, que la palabra de Dios dice que la carne es débil, nosotros nos dejamos seducir, nos dejamos llevar por lo que nuestra carne quiere y no por lo que el Espíritu quiere. A veces nosotros queremos, pero nuestra carne no quiere, ¿verdad? Porque no es fácil ayunar, no es fácil orar, no es fácil leer la palabra. A veces es difícil, a veces nosotros como creyentes nos es difícil a veces sacar nuestro tiempo y ayunar. Y usted dice, es que ayunar y el hambre, a veces es difícil. Pero yo sí le digo algo, y usted va a ver la mano de Dios cuando usted comienza a practicar toda esta serie de cosas que el Señor nos ha venido hablando a través de su palabra. Pero en esta noche yo quiero darle gracias a Dios, quiero orar y quiero pedirle a Dios dirección para que Dios hable a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta noche, Dios. Padre, yo te pido, Señor Jesús, de que tú, Dios, venga, Señor Jesús, sobre cada uno de nosotros trayendo entendimiento, trayendo sabiduría, Señor. Que esta palabra, Señor, que hoy se hable, Señor, quede guardada en nuestros corazones, quede atesorada en nuestros corazones, Señor. Porque hoy, Dios Todopoderoso, queremos, Señor Jesús, aprender de tu palabra, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Enséñanos, Señor Jesús, lo que no vemos, Señor. Enséñanos, Señor, a buscar de ti, a escudriñar las Escrituras, a buscar tu rostro, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, porque sabemos, Dios, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto conforme al propósito son llamados. Padre, pero yo te pido en esta noche que tú, Dios, traiga revelación a cada una de nuestras vidas. Traiga, Señor, esa palabra, Señor. Traiga, Señor Jesús, que esa palabra cale, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amado y amada hermana, por conectarse y por decir presente. Yo espero que usted esté tomando notas ahí con un cuaderno, espero que ahí con la familia estén todos anotando, porque recuérdense que al final de toda la serie vamos a tener unas trivias y vamos a tener premios, así que anote todo lo que usted pueda, anote todo, ¿verdad? Porque después no vaya a ser que le haga falta algo y no se gane lo que vamos a traer de sorpresa. Pero bueno, vamos a empezar. Quiero comenzar primero con el primero de los temas, que es las herejías. La Biblia habla de las herejías. Todo esto está en Gálatas, ¿verdad? Cuando Pablo le hablaba a los de Galacia y les decía, ustedes tienen que tener cuidado de todas estas cosas. De las borracheras, de las herejías, de los homicidas, de los envidiosos, de todas estas cosas. ¿Por qué? No es porque
Pablo sabía que esto iba a pasar ahorita, eso pasa desde hace mucho tiempo y ahora sigue pasando y va a seguir pasando porque la palabra de Dios dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra es la misma, la palabra no cambia, es inmutable. Y le decía Pablo a los de Galacia, vea, ustedes tienen que cuidarse de todas estas cosas. Y las herejías eran doctrinas, opiniones o escuelas filosóficas que venían al pueblo de Galacia a hacer que ellos tuvieran otra manera de pensar, tuvieran otra manera de creer, que no fuese en Jesucristo, en Dios, ¿verdad? Sino que fuese en otras cosas que no fuese el Dios que estamos acostumbrados todos, ¿verdad? Entonces les estaban metiendo esas ideas erróneas y les estaba diciendo, Pablo, tengan cuidado de estas cosas, porque estos son frutos ¿de qué? De la carne, que la carne son los que producen esto y hace que la gente se desvíe del propósito de Dios. Entonces, esto son disensiones que hace la gente para confundir y alejarse de lo que Dios tiene trazado, de lo que Dios tiene planeado, y entonces lo que hacen es hacer una secta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya se desvían de lo que la Biblia dice y comienzan a tener una mala interpretación del texto, una mala interpretación de lo que la Biblia quiere expresar, y entonces comienzan a desviarse de la verdad, porque acomodan el texto según la persona, y entonces ya comienzan a hacer otro tipo de doctrinas y otro tipo de cosas, pero lo que yo quiero es que nosotros debemos de aprender que la palabra de Dios ella se explica sola, no tiene usted que agregarle ni más ni menos para entender lo que la palabra de Dios dice. Pero entonces las herejías eran opiniones, ya sea teológicas o políticas, que la gente en aquel tiempo lo que hacía era que buscaban una simple opinión, ¿verdad? Para poder alejarse de lo que la palabra del Señor había enseñado. El Señor había enseñado y era muy claro en lo que Dios había enseñado, pero a veces querían desviarse, entonces comenzaban a hacer herejías, o sea, comenzaban a hacer disensiones, que vamos a leer en la palabra en Gálatas 5:20 es donde dice esto, pero vamos a leer en segunda de Pedro 2:1, segunda de Pedro 2:1, dice la palabra del Señor, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, que van a hacer que usted tenga una manera de pensar diferente a lo que la palabra del Señor dice. Esas herejías destructoras, o sea, va a traer opiniones, vamos a cambiar la palabra herejías por opiniones, encubiertas por opiniones destructoras, y aún negarán al Señor. Dice que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, lo que hacen es que las herejías son opiniones diferentes a lo que el Señor ha enseñado, lo que el Señor dice en su palabra. Y el término en griego significa secta, y es una secta que tiene una opinión diferente a lo que el Señor ha enseñado. Pero entonces, en todos los ejemplos vemos que la palabra del Señor expresa en segunda de Pedro, expresa esto, que todos los ejemplos tienen una matriz ¿de qué? De sectarismo, porque todos se han desviado de la verdad. Entonces básicamente eso es la herejía. Muchos grupos religiosos a través de la historia, a través de la palabra, ¿qué es lo que pasa? Esto procede del latín, que indica escuela o secta, la herejía, pero muchos llevan tiempo, ¿verdad?, que esto llegó a indicar que la doctrina o grupo rechazado por el sector ortodoxo, o sea, de los cristianos, de los primeros, ellos lo que hicieron fue
decir, no, esto no es lo que Dios nos enseñó, esto no fue o esto no es lo que la palabra dice. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comenzaron a desviarse por la verdad y comenzaron a crear sectas que no son lo que la palabra del Señor expresa. Pero muchas personas, ¿qué es lo que hacen? Andan buscando lugares donde se les tolere muchas cosas, lugares donde se les tolere que esto es bueno, que esto, mira, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Pero un día hablaba con una amistad y yo decía, o él me decía, mira, es que en el tiempo de antes estas cosas no eran permitidas, pero ya ahora sí lo son permitidas. En el tiempo de antes esto no se permitía, ya ahora sí se permite y usted lo puede hacer con toda libertad. La palabra de Dios no ha cambiado, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Lo mismo de ayer, lo mismo de hace 10 años, lo mismo de hace 20 años, no ha cambiado. Pero ahora hemos querido implementar conductas y hemos querido implementar cosas que están mal bíblicamente y queremos aceptarlas dentro de nuestra iglesia. Queremos aceptarla dentro del cristianismo. Pero no es que la Biblia ha cambiado, es que nosotros hemos permitido y nos hemos vuelto permisivos a la hora de estar dentro de la iglesia, a la hora de estar dentro de nuestra congregación. ¿Para qué? Para aceptar ese grupo de personas que hacen ciertas conductas. Entonces simplemente nosotros aceptamos lo que ellos hacen. Entonces la palabra del Señor, ella va a seguir siendo la misma y nosotros no podemos permitir que las herejías se vuelvan dentro de nuestra iglesia, sino que nosotros debemos de aprender que la palabra del Señor nos expresa y nos enseña lo que nosotros debemos de seguir. Porque estas doctrinas o sectas lo que hacen es que apartan la verdadera doctrina del Señor. Esto lo que hacen es apartar, hacer, aislar a un lado la doctrina del Señor, lo que Dios nos enseñó, lo que el Señor nos dejó, el libro que Dios nos dejó como manual. Dios nos dejó un libro para que nosotros le siguiéramos las indicaciones, tal y como mantiene las enseñanzas en la única iglesia, en Lucas 10:16. Ahí nos expresa de que nosotros debemos de aprender que la palabra de Dios sigue siendo la misma, no podemos cambiar. Porque a veces queremos ver resultados diferentes, entonces tenemos que cambiar la manera en que nosotros enseñamos la palabra del Señor para que mi hermano que está viniendo a la iglesia no se golpee tanto. O para no golpear tanto al hermano que está viniendo y que tiene ciertas conductas, entonces chiniémosle las conductas que él tiene. La palabra del Señor va a venir y va a golpear y hay gente que no le va a gustar, pero tiene que hacerse así porque la palabra del Señor es así. No estoy diciendo que vamos a golpear a todos los hermanos diciéndoles que vea, si usted no se convierte, si usted no se convierte. No, simplemente estoy diciendo que nosotros debemos de hablar con la verdad. Tampoco herir y maltratar, pero sí hablar con la verdad, como la palabra del Señor nos enseña. Dice la palabra del Señor en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. La palabra de Dios es muy clara. Si nosotros desechamos el mensaje de Dios, si nosotros desechamos lo que la palabra del Señor dijo, estamos desechando al que Él envió, o sea, a su Hijo. Estamos desechando las enseñanzas que Él vino a dejar. Estamos enseñando lo que Dios vino a decirnos a través de su palabra. Pero nosotros no podemos desechar lo que Dios vino a hacer por cada uno de nosotros. Porque muchas personas se han vuelto rebeldes, o sea, la rebeldía ha venido a sus corazones de lo que la palabra nos enseña, lo que Jesús nos enseña. Por eso es que Jesús profetizó, al final de los tiempos habrá muchos falsos profetas que engañarán a muchos, dice en Mateo 24:5, dice la palabra del Señor, y muchos falsos profetas se levantarán. En Mateo dice la palabra del Señor, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso no es lo que aconteció hace muchos años. Probablemente sí. Y es lo que está ocurriendo ahorita. Muchos falsos profetas se levantan y te dicen, mira, eso vos lo puedes hacer, eso no pasa nada, tranquilo.
De por sí nosotros somos salvos, siempre salvos, y si no importa si usted peca o no peca. La palabra del Señor expresa otra cosa totalmente contraria a eso. La palabra del Señor expresa algo totalmente contrario. Porque el que peca y se aparta alcanza misericordia, dice la palabra del Señor. Entonces nosotros no podemos saber o entender de qué, de que nosotros vamos a hacer caso a las corrientes de este mundo, sí, porque es la moda, porque nosotros debemos de hacer. Claro que sí, Cris, el versículo de Mateo 24:5, Cris, 24:5, Mateo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y la palabra del Señor nos enseña eso, nos enseña que nosotros debemos de entender y comprender que la palabra fue escrita para que nosotros la siguiéramos al pie de la letra, que nosotros no le pusiéramos ni una coma ni una tilde, sino que nosotros entendamos que la palabra de Dios fue escrita para que nosotros la cumpliéramos y la pudiéramos cumplir. Pero a veces es tan difícil porque tiene tantas cosas que nosotros no queremos dejar. A veces no queremos dejar porque nos cuesta, porque nos duele, porque nos sentimos cómodos en ese lugar y no queremos dejar cosas, que hay cosas que tenemos que ir dejando, hay cosas que debemos de apartarnos, hay cosas que no nos están haciendo bien, pero nosotros lo seguimos haciendo. Pero la palabra del Señor nos expresa. Hay otros versículos que pueden buscar en casa como Mateo 24:11 y el 24:24. También Pablo profetizó que había muchos falsos profetas, también lo dijo Pablo, como en 2 de Corintios 11:13 y 14, y en 2 de Timoteo 3, para que lo puedan leer. Y Pedro también lo hizo, Pedro profetizó también y dijo que iban a venir falsos profetas, como en 2 de Pedro 2. Muchos cristianos también usaron la palabra para referirse a unas enseñanzas y apartar la gente del cristianismo. Lo que hacían mucha gente, o lo que ha hecho mucha gente, es contradecir el cristianismo, contradecir lo que la Biblia dice, y entonces para tratar de sacarlo del contexto y generar un pretexto, porque entonces sacaron de contexto lo que la Biblia dice y generaron un pretexto para poder hacer X o Y cosas, porque la Biblia expresa esto, entonces lo agarran y lo acomodan a su conveniencia. Entonces comenzaron a hacer herejías, porque contradicen al cristianismo ortodoxo, contradicen a lo que hemos venido aprendiendo durante muchos años, o nos han enseñado durante muchos años. Entonces, las herejías básicamente lo que hacen es negar una doctrina definida. Básicamente, los que son herejes, ellos lo que hacen es que niegan la doctrina definida. Ellos simplemente lo que hacen es que tratan de acomodar el cristianismo, porque ellos no creen mucho en esto, ¿verdad? Entonces ellos se van por un lado y ellos tratan de negar la doctrina de la fe del cristianismo. Y esa palabra significa cosas escogidas y se refiere a la preferencia de estos herejes, ¿verdad? Y que tienen una opinión sobre la iglesia. Entonces ellos lo que hacen es apartar la fe cristiana. Lo que hacen es que hace que las personas se aparten de la fe. Y la negación, bueno, ellos lo que hacen es definitivamente no creen en el cristianismo. Y lo que hacen es que también ellos usan un vocablo para enseñanzas y creencias que no van conforme al cristianismo. El segundo tema que hoy quiero hablarles es de los homicidios. Yo me estuve indagando y estoy investigando un poco de la cantidad de homicidios 2019-2020 en Costa Rica. Y son sumas alarmantes, son sumas de 1,200, 1,300 personas en un año en homicidios. Entonces, básicamente los homicidios es muerte causada a una persona por otra, o es cierto tributo
que se pagaban en el Antiguo Testamento. Entonces, las cifras de ahora de homicidios, no de suicidios, porque eso es más, pero solamente de homicidios de 1500 en Costa Rica. Pero muchas de esas cosas, ¿a qué se debe? Bueno, hoy en día, ¿verdad? No estamos hablando en el Antiguo Testamento porque mucho era para pagar tributos en el Antiguo Testamento. También eran delitos consistentes en matar a alguien y que se ocurrieran circunstancias y otro tipo de cosas. Pero en el Antiguo Testamento se hacía todo este tipo de cosas para rendir un tributo. Si nos acordamos en el Antiguo Testamento, después de la caída del hombre, del ser humano, cuando estuvo en la tierra, después de que ellos pecaron, dijo la palabra del Señor expresa, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces de repente estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, ellos llegaron, estaban solos, ellos no conocían acerca del bien y el mal, ellos simplemente estaban ahí. De repente dice la palabra del Señor que vino un animal, llegó y le dijo a la mujer que comieron, pecaron, fueron abiertos sus ojos, ya ellos conocieron el bien y el mal. Después de esto hubo el primer homicidio. Entonces el primer homicidio que hubo en la Biblia y que la Biblia expresa fue el de dos hermanos, Abel por parte de Caín. Entonces vino y mató a su hermano. ¿Pero por qué mata a su hermano? ¿Por qué tiene que matar a su hermano si eran hermanos de sangre? No solo hermanos en Cristo, sino que eran hermanos en sangre. Bueno, porque hay una cosa que entró en él, Entonces, eso es que entró en él un profundo sentimiento de envidia, que él quería matar a su hermano. ¿Por qué? Porque quería ser mejor que él, quería dar lo mejor de él, y sin embargo su hermano le ganó. Entonces entró un profundo sentimiento de envidia que él no pudo con la envidia, no pudo dominar ese sentimiento que había en su corazón. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Simplemente apagar la luz que había en su hermano. Pero recuérdese que todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida tienen una consecuencia, sean positivas o negativas, tienen una consecuencia. Y entonces él vino, mató a su hermano, ¿a causa de qué? De la envidia que había en su corazón. Porque recuérdese que todo lo que nosotros hacemos sale de lo más profundo de nuestro corazón, porque la palabra del Señor expresa que los buenos y los malos pensamientos salen de nuestro corazón. Y a veces tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro corazón, si nuestro corazón está brotando cosas que nos están haciendo a nosotros creer, que nos están haciendo a nosotros acercarnos más a Dios, o si en nosotros está brotando maldad, si está brotando odio, si está brotando resentimientos, si está brotando todo este tipo de cosas de nuestro interior. Entonces Abel recibió la muerte a causa de su hermano. En Deuteronomio 19, la palabra del Señor nos expresa, Deuteronomio 19, 4 al 6. Deuteronomio 19, 4 al 6. Y este es el caso del homicida que huirá aquí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar la leña y a dar su mano al golpe con el hacha para cortar algún leño, saltaré el hierro del cabo, diré contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfureciere, persiguiere el homicida y le alcanzare por ser largo el camino y le hiriere de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Entonces la palabra del Señor está expresando en esta porción de la Biblia que si la persona cometió un homicidio pero la otra persona se iba al otro lugar, no iba a ser condenada a muerte, pero sí iba a tener sus consecuencias. Sí iba a tener sus consecuencias porque había matado a otra persona, que eso lo expresaba en el Antiguo Testamento. Y si vemos en la Biblia, hubieron otros, pero no fue que se mataron, sino como sus hermanos, como
como Jacob, ¿verdad? Y Esaú, que uno le hizo mal al otro, entonces simplemente se fue. No fue que lo mató, pero regresó. Entonces allá lo recibieron, pero regresó. Entonces, si esta persona mataba a una persona en aquel tiempo y se encontraba allí y se agarraba, simplemente él debía de merecer la muerte. Pero si él se iba a otra ciudad, igual recibía el castigo allá, pero no se mataba. Eso es lo que está explicando la Biblia en esa porción. Se preocupaban por poner en claro si él cometió o no cometió el hecho, que si había utilizado arma o no, que si le había usado el instrumento ofensivo o no, que si tenía algún odio, enemistad con el muerto o no. Todas estas cosas se evaluaban en la palabra del Señor, en la Biblia. También se castigaba el caso del fallecimiento, también si hubiese sido un esclavo, porque también si eran los esclavos también se castigaba. Si vemos, hubo una persona que llegó y mató a un egipcio, y este fue Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Llegó, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Después, de repente, con el tiempo, él se tuvo que ir, ¿verdad? Él se marchó. Entonces, ¿por qué él no lo mataron? Porque él hizo esto, él se marchó y se fue. Pero a veces nosotros tratamos de tomar nuestra venganza en las manos, pero nosotros debemos de entender que la venganza es de Dios. Moisés fue una persona recta delante de los ojos de Dios, pero sin embargo él fue un homicida. Él llegó y mató a una persona, llegó y le golpeó y lo mató y lo enterró en la arena. Entonces él se fue, pero sin embargo vemos a un Moisés que esto le trajo consecuencias a raíz de toda su vida, porque él fue una persona llena de Dios, una persona que vio al Señor, es una persona que vio cara a cara al Señor, pero sin embargo era una persona llena de defectos, llena de virtudes, una persona que a pesar de todo lo que Dios había estado con él, le había hablado, le había hecho, era una persona que eso le seguía trayendo a él muchas consecuencias en su vida. Le seguía trayendo muchas consecuencias. Me imagino que eso no lo dejaba dormir, me imagino que eso le traía consecuencias en la noche, que él pensaba que lo iban a matar, que no lo iban a matar, y entonces todo este montón de cosas venían a Moisés, porque no era fácil, pero Dios va a traer venganza sobre cada uno de sus hijos. Cuando usted le hacen algo, usted no vaya corriendo de la persona y usted entre en pleitos y que, ¿verdad? Sino usted confíe en que Dios va a hacer justicia sobre su vida, va a hacer justicia sobre su familia, va a hacer justicia sobre esa situación que le están haciendo en su vida, va a hacer justicia sobre eso que le hicieron, sobre sus hijos que le quitaron, sobre su propiedad que le quitaron, sobre su terreno, sobre su plata, sobre sus cosas. Nosotros no tenemos que tomar la justicia de Dios por las manos y ir nosotros, no, Señor, tranquilo, yo voy a tomar la justicia, yo le voy a ahorrar su trabajo, así que yo voy y enfrento de una vez. Pero no, la palabra del Señor no nos expresa eso. La palabra del Señor nos dice: tranquilos, sea paciente, quédese ahí, descanse, repose. Yo voy a hacer justicia sobre mis hijos, yo voy a hacer justicia sobre cada uno de ustedes. Dice también en el Antiguo Testamento que esto eran muchos de las leyes romanas, que esto los romanos sí los utilizaban. Que si alguien mató, matámoslo. Que si alguien hizo pecado, matémoslo. Que si apedreémoslo. Entonces todas estas eran leyes romanas de conformidad de esas penas de muerte. Solo podían ser dictadas ¿por quiénes? Por autoridades imperiales, o sea, por los que estaban más arriba. Eso lo pueden leer en Romanos 13:14, ahí pueden leer un poquito de eso. Pero entonces solo ellos podían decidir a quiénes iban a matar y quiénes no, porque solo los imperiales, los que estaban arriba, eran los que decidían. Pero esto eran como leyes romanas que ellos tenían y decían: bueno, mató, matémoslo. Él pecó, apedreémoslo. Él hizo esto, matémoslo. Entonces siempre ellos tomaban la ley por sus manos y ellos no confiaban en la justicia de Dios. El tercer tema que tengo para hoy, y el último, es sobre la envidia. La envidia es una tristeza o un pesar que yo tengo como persona por el bien ajeno, por lo que la otra persona tiene, que a mí me gustaría tener y yo no lo tengo.
También es una emulación, deseo de algo que no se posee. Yo tal vez no tengo eso que la otra persona tiene, entonces yo lo quiero. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Dice que de repente Jesús estaba y entonces ¿quiénes los entregaron? Esas personas lo entregaron, ¿por qué? Vamos a leer en Mateo 27, 18. Mateo 27, 18. Dice la palabra del Señor, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿A quién habían entregado? A Jesús. ¿Por qué? Por envidia. Ellos habían entregado a Jesús por envidia. ¿Y quién entregó a Jesús? Bueno, Judas lo entregó, lo vendió, ¿verdad? Él vendió a Jesús. ¿A causa de qué? Por unos cuantos monedas. Entonces, imagínense que si Jesús no valía nada para Judas, que por unas cuantas monedas lo vende, por simplemente el hecho de tener envidia. Habían otros en la Biblia, por ejemplo, cuando Isaac prosperó y tenía mucho, quienes vinieron y comenzaron a deshacer los pozos y todo que él tenía. Los filisteos. Ellos vinieron y entonces hicieron y dijeron, bueno, ahora sí, saquemos todo esto. Entonces, ¿por qué? Por envidia. Caín y Abel, por envidia. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del hijo pródigo? De repente cuando el hermano llega y el otro hermano, por envidia otra vez, dice, pero ¿por qué, papá? ¿Por qué usted le hace eso a él? ¿Y por qué no a mí? Porque ese es su hijo favorito, ¿verdad? Y aún en nuestros hogares pasa. Que usted ve hijos resentidos con los papás porque, es que mi papá quiere más al otro y quiere más al otro y a mí casi no me quiere, yo soy el menor y a mí es el que me ponen a lavar trastos, a mí es el que me ponen a hacer los mandados, me ponen a hacer esto, me ponen a hacer lo otro y me ponen a hacer todo. ¿Pero por qué? Por envidia. A Cristo le entregaron por envidia. A José, ¿quiénes lo vendieron? Sus hermanos. ¿Por qué? Por envidia. Porque él le decía, yo tuve un sueño, y le decía al soñador, yo tuve un sueño, y que ese sueño iba y que todos se inclinaban hacia mí, y que... Entonces llegaron y lo vendieron. ¿A causa de qué? De la envidia. La envidia es un sentimiento que a veces brota desde nuestro interior, porque la palabra dice que todas estas maldades de adentro salen, y son las que contaminan el hombre. Eso es lo que expresa la Biblia, que todo esto sale desde adentro y eso es lo que contamina al hombre. Muchas veces entre ministerios hay una cuestión de envidia, de que quién tiene más, quién tiene menos, cuando debería ser una cuestión donde todos estemos unidos y todos vamos avanzando hacia adelante, indiferentemente de la denominación, la congregación. Pero hemos visto donde hay roces y hemos visto pleitos, envidias, más que todo de lo que se genera en todas estas cosas, porque brota desde nuestro interior. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Nuestro corazón está lleno de envidia, nuestro corazón está lleno de maldad, porque eso expresa Mateo 7:23. Expresa Mateo 7:23. Todas estas maldades salen de adentro, brotan desde nuestro interior, y eso es lo que contamina al hombre. Esos sentimientos de molestia por el bien ajeno, porque otros tienen algo que yo deseo, que yo no tengo, porque otros tienen eso, porque otros tienen mejores músicos, porque otros tienen mejores cantantes o cantautores, porque otros tienen mejores instrumentos, porque otros tienen esto, porque el otro tiene carro, porque el otro no. Y entonces comenzamos nosotros, en nuestro interior comenzamos ¿a qué? A envidiarle lo que tiene el otro hermano. Y qué bonito carro, hermano, qué bonito carro se va a comprar. Y por dentro estamos diciendo, hoy cómo lo estoy odiando en este momento. Porque tenemos doble moral, doble cara, ¿verdad? No es una cuestión genuina que sale desde nuestro interior. Me imagino que en aquel tiempo era lo mismo que decía Judas. Yo, Jesús, yo jamás te voy a traicionar. Yo jamás voy a estar, yo voy a andar con usted por todos lados. Era la persona que estaba con él. Era la persona que caminaba con él. La persona que posiblemente Dios le dio de comer muchas veces. La persona que posiblemente Dios le dio abrigo, le dio consuelo.
y con entregarle para que lo mataran, le pagó en agradecimiento, por envidia, por todas esas cosas que nosotros tenemos a veces que brotan desde nuestro interior. Cuando Isaac él prosperó, los filisteos vinieron y arrasaron con todo. Generalmente esto produce una inclinación por negar la existencia de esto y tratar de poseerlo y destruirlo. Y sobre todo sentir odio hacia la persona que posee lo que nosotros deseamos. Entonces esto comienza a poseer en nosotros, este sentimiento comienza a invadirnos y a poseernos de tal punto que nosotros comenzamos a odiar a la persona que tal vez hace mejor las cosas que nosotros. La persona que tal vez pasa más tiempo a solas con Dios que nosotros, y nosotros nos da un fuerte sentimiento de envidia, y nosotros, porque Dios a él lo usa y a mí no, porque a él lo ponen a cantar y a mí no, porque él lo ponen a tocar y a mí no. Y entonces este sentimiento comienza a contaminar nuestro cuerpo, porque la palabra del Señor expresa que esto brota desde adentro. La maldad, eso es lo que contamina al hombre, lo que sale de adentro, no lo que está afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale de adentro. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón, querido hermano y hermana? ¿Qué hay en su corazón? En su corazón hay rencor, en su corazón hay sentimientos de envidia, en su corazón hay sentimientos de celos, en su corazón hay sentimientos de maldad. ¿Qué hay en su corazón? Pregúntese ahí en donde tú estás, ¿qué hay en mi corazón? Soy una persona que me cuesta socializar, soy una persona que me cuesta hablar, soy una persona que me cuesta expresar lo que yo siento. ¿Qué hay en tu corazón? De este sentimiento de envidia, era un fuerte sentimiento que estaba causando que estas personas no hicieran lo que Dios les había mandado hacer. Ese sentimiento de envidia causó que mucha gente entregara a otros, como sus hermanos entregaron a José, y él lo entregaron, y entonces eso fue el propósito que Dios utilizó para hacerlo crecer. Muchas veces sus hermanos a través de la envidia vienen y le tiran y le tiran y le tiran tierra, pero no sabe que esa tierra le va a ayudar a usted a que usted sea más fértil, a que usted crezca más, a que usted se desarrolle más. A veces la fuerte envidia de las demás personas hacen que usted dé mucho más fruto. Pero, hay un pero, porque la palabra de Dios siempre es condicional. Si nosotros obedecemos lo que Dios nos mandó a hacer. Si nosotros no obedecemos lo que Dios nos mandó a hacer, no creo que vaya a dar mucho fruto. La palabra del Señor es muy clara y nos dice, ustedes van a llevar mucho fruto, pero si nosotros estamos en la vid verdadera, dice la palabra del Señor y expresa que todo pámpano, ¿verdad?, que está en la vid verdadera va a llevar mucho fruto. Y si aquel está dando fruto, Dios lo va a limpiar para que lleve mucho fruto. No sé si Dios ha empezado un proceso de limpieza en su vida. No sé si Dios ha empezado un proceso de restauración en su vida. No sé si Dios está empezando a arrancar maleza, como le estaba explicando nuestro pastor en la enseñanza que dio el otro día. No sé si Dios está empezando a cortar aquel árbol, no de raíz, sino que a podarlo, ¿verdad? A podarlo. Y no a podarlo en cualquier fecha, sino que en una fecha específica, para que dé mucho fruto, para que dé mucho fruto. A veces Dios está empezando a limpiar, y eso es lo que Dios ha empezado a hacer en nuestra congregación, a limpiar todo aquello que ha estado ahí estorbando. ¿Para qué? Para que todos comiencen a dar fruto. Está empezando ese proceso, va a llegar el proceso de ver y recoger el fruto. El fruto que por muchos años se ha sembrado, el fruto que se ha venido sembrando, se va a recoger en su tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta noche, Señor. Padre, si hay algún hermano, Señor, o hermana, Dios, en esta noche, que ha tenido un fuerte sentimiento de envidia, Señor,
que ha sentido, Señor, esos deseos, Señor Jesús, de querer tomar la justicia por las manos. O Señor, se ha visto en la tentación, Señor, de apartarse de su camino, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que en esta noche, Señor, tú empieces, Dios, a quitar todo aquello que estorba, Señor. A podar todas aquellas ramas que han estado malas, Señor. A podar, Señor Jesús, todos aquellos tallos, Señor Jesús, de ramas, Señor Jesús, que han estado, Señor, con maleza. Aquellas, Señor Jesús, ramas, aquellas hojas, Señor, que tienen parásitos, Señor. Comienza a cortar, Señor. Comienza a podar, Señor, todo aquello, porque yo quiero llevar fruto. Yo quiero, Señor Jesús, servirte. Yo lo quiero hacer con excelencia, Señor. Pero quita de mí, Señor, todas aquellas obras de la carne, Señor. Quita toda envidia, Señor. Quita todo aquello, Señor Jesús, que estorba, Señor. Padre, toda justicia que nosotros queremos tomar en la mano, Señor. Padre, quita, Señor Jesús, de nosotros, Señor, todos esos sentimientos de herejía, ir en contra, Señor, de lo que la palabra del Señor expresa. Quita, Señor, todas esas cosas que estorban. Quita todo aquello que ha estado estorbando, Señor, y empieza a limpiar, empieza a arrancar, Señor. Porque queremos servirte y queremos hacerlo con libertad, Dios. No queremos hacer nada, Señor Jesús, que no esté en tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, lo que no vemos. Ayúdanos a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a creer en ti, Señor, y a creer, Dios, en lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te damos, Señor, esta noche. Padre, yo te pido que esta noche, Dios, tú hables a nuestros corazones. Padre, podamos descansar y podamos levantarnos, porque tu palabra dice que en paz nos acostaremos, asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. En el nombre de Jesús. Que Dios les guarde, hermanos y hermanas. Recuérdense que mañana tenemos los siguientes temas. No se lo vayan a perder. Recuerde que solo son martes, miércoles y jueves, y adicional a eso también tenemos la próxima semana. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan una linda noche. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de sus corazones. Muchas bendiciones.